Hola y bienvenidos un día más a la magia de la inversión. Estamos a 7 de noviembre y en el podcast de hoy me gustaría comentar con vosotros lo que opino acerca de la gran crisis que se viene, o la gran caída que se viene en bolsa, o el fin del mundo, o lo siguiente que pueda pasar. ¿A qué viene esto? Que últimamente leo muchos comentarios donde se comenta que va a haber una gran crisis, que la inflación está disparada, que las empresas están sobrevaloradas, que va a caer todo mucho, que es mejor guardar liquidez y quedarse en liquidez, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hay que saber de las crisis es que normalmente cuando aparecen es porque nadie las ha predicho. ¿Y qué es lo que pasa? Que normalmente el ser humano intenta siempre intentar averiguar cuándo va a ser la siguiente crisis. Yo llevo oyendo que, por ejemplo, el mercado americano está caro desde 2012 que empecé a invertir. Entonces, 2012-2013. Entonces, ¿qué pasa? Que se pierde más dinero, como decía Peter Lynch, intentando averiguar la siguiente gran caída que en la caída en sí mismo. Y claro, cuando hay una caída en bolsa, pues todos tenemos miedo, no compramos, etcétera. Normalmente las caídas no suelen ser algo que se pueda predecir, que sepamos exactamente el día en el que va a ser, porque si no sería un chollo. Nos ponemos cortos, vendemos todas nuestras acciones, por ejemplo, ni siquiera hay que ponerse corto y esperamos a recomprar las mismas acciones, pero mucho más barato. Pero la realidad es que esto no funciona así, desgraciadamente. Desgraciadamente, cuando viene una gran caída, es muy difícil averiguarlo. La última gran caída que hemos podido tener, aunque ha sido muy cortita en tiempo, fue la del coronavirus y nadie se podía esperar esa gran caída. Hay una persona en concreto que sí sé que se adelantó a esto, tuvo esa intención de querer adelantarse. Él mismo comentaba en ciertos foros que, oye, pues yo he vendido toda mi cartera por esto del COVID. Y luego, ¿qué pasó? Que tardó mucho en recomprar pensando que iba a ir todavía más abajo y él mismo dice que si se hubiera quedado quieto le hubiera ido mejor. Entonces, lo que quiero decir es que no podemos basar nuestra estrategia de inversión en función de una gran caída, porque suele haber muchas maneras, muchas grandes crisis, muchos fines del mundo a lo largo del año. Y ahora parece que es el tema de la inflación, que bueno, es cierto que está algo disparada, que no es lo normal, pero no es lo normal porque tampoco era normal lo que han estado haciendo los gobiernos, tanto de Estados Unidos como Europa, de imprimir billetes. Y además hubo un parón completo que ahora, de aquellos barros, estos lodos. Ese parón hizo que, por ejemplo, se dejara de intentar invertir en petróleo y de intentar producir más petróleo, y eso hace que ahora los precios estén subiendo del petróleo bastante, por poner un ejemplo. Sin tener en cuenta que los impuestos cada vez son más altos, y esto es algo curioso que os podéis fijar. El litro de gasolina está más caro que nunca, pero sin embargo el precio del barril no está más caro que nunca, porque lo más caro estuvo por encima de $100 y ahora simplemente está a 70. Entonces hay algo que falla, y eso que falla suele ser los impuestos, que los gobiernos quieren más y más dinero. Luego, por otro lado, a los gobiernos les interesa tener inflación. ¿Por qué? Porque así su deuda vale menos. Y imaginaros que la inflación fuera todos los años del 10%. Y a la vez, tu empresa, que es muy generosa, dice, venga, yo te cubro la inflación y todos los años te subo un 10% tu sueldo bruto. ¿Qué es lo que pasa? Que el que más gana es el Estado, porque llega un momento que cotizas a un tramo superior y estás pagando más de lo que pagabas antes para poder tener el mismo poder adquisitivo. Entonces, normalmente a los estados les gusta que haya este tipo de inflación, sobre todo si tienen mucha deuda, que es lo que pasa ahora. ¿Y qué hay que hacer en bolsa ante este escenario? Pues seguramente veáis vídeos o leáis que, oye, las mejores empresas para superar la inflación, o protégete de la inflación invirtiendo en estas 3 empresas o cosas por el estilo. Normalmente, si lleváis empresas sólidas, son empresas que no tienen ningún problema en subir este coste de sus productos, de su materia prima, al cliente final. Pongamos un ejemplo, si tú tienes Coca-Cola en cartera, precisamente que Coca-Cola suba sus precios es algo que hace que la inflación suba. Y Coca-Cola sube sus precios porque le han subido los precios de sus materias primas, o porque han tenido que subir salarios, o porque han tenido que subir impuestos, los gastos en impuestos. O sea, que normalmente si lleváis empresas relativamente buenas, no vais a tener ningún problema, y la mejor manera de protegerse contra la inflación es estar invertido.
Por el contrario, la estrategia que se suele escuchar mucho de no, yo me quedo en liquidez, o he vendido parte de mi cartera, o simplemente dejo de invertir, a mí no me parece nada correcta, porque ahí lo que estás jugando es a intentar averiguar cuándo va a ser la siguiente gran caída, y quizás nunca lo sepas, o quizás dentro de un año te digan, sí, por ejemplo, un ejemplo claro, Google ha caído de $3.000 que está ahora a $2.000, y es verdad, ha caído mucho, pero es que a lo mejor la has dejado de comprar a 1.000 porque a 1.000 ya te parecía cara. Y nunca la vas a poder comprar de nuevo por debajo de 1.000, por poner un ejemplo teórico, ¿vale? Pero al fin y al cabo, como no somos adivinos y como no sabemos en qué momento va a llegar esta gran caída, yo siempre digo que lo mejor es ir haciendo compras temporales. ¿Y qué compras temporales hago yo? Pues cojo el ahorro del mes y ese mes compro. El siguiente mes vuelvo a comprar con el ahorro del mes y así sucesivamente. Si la bolsa sigue subiendo, genial. Si la bolsa cae, pues bueno, cae y ya subirá. ¿Por qué digo que ya subirá? Porque a mí lo que me importa es que mis empresas lo hagan bien. Mis empresas ahora están presentando resultados y por lo general están presentando resultados buenos. Mientras mis empresas ganen más y más dinero, no me tengo que preocupar, da igual lo que haga la cotización. A mí lo que me interesa es que las empresas lo hagan bien. Y luego también quiero recordaros que penséis y que sepáis que incluso en las grandes crisis hay empresas que siguen subiendo porque su negocio lo sigue haciendo bien. Hay otras empresas que tienen un negocio muy regulado, que tienen estimado cuánto van a ganar los siguientes años y el entorno inflacionario no les viene muy bien porque les sube los costes y no puede subir el precio, pero sin embargo si hay una gran crisis se resienten muy poquito porque ellos van a seguir ganando lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que incluso en las grandes crisis vais a encontrar oportunidades de inversión y va a haber inversiones buenas. Y a lo mejor no se ve inmediatamente, pero siempre hay inversiones buenas. Sin ir más lejos, yo poquito antes del coronavirus hice una compra, amplié en Texas Instruments. Y creo que amplié a 115 o algo así, y era el 15 de febrero más o menos, os hablo de cabeza. Y claro, fijaros, 15 de febrero, luego todo el mercado se desmoronó, parecía que era el fin del mundo. Y si miráis ahora la cotización de Texas Instruments, pues seguramente penséis, pues fue muy buena compra porque ahora cotiza 200. Es decir, las empresas buenas siempre van a estar ahí. Ahora, el mayor problema que hay es que no se suele querer buscar estas empresas buenas. La gente quiere que le digan cuál es la empresa buena y que le digan cuándo comprar y cuándo vender. Lo que no quieren es molestarse en mirar los resultados de las empresas, entender el negocio de una empresa y en función de eso comprar. Y no pasa nada, si no quieres hacerlo, lo mejor que puedes hacer es indexarte. No parece la idea más lógica estando en máximos, pero es mejor que nada, es mejor que tener el dinero en el banco. Te indexas y ya está, y no te tienes que preocupar de nada. Lo que no tiene mucho sentido es comprar porque alguien ha comprado, porque he leído en un foro que alguien que ha comprado. No, tú puedes leer en un foro como parte de tu propia investigación para esa empresa. Puedes leer análisis en Seeking Alpha. Puedes ver vídeos en YouTube sobre esa empresa y demás. Y con todo eso te formas una opinión y con todo eso compras o no compras. Pero lo que no se puede hacer es simplemente, Pepito ha comprado, pues compro yo también. O tal fondo ha comprado, pues compro yo también. Porque si haces eso, al final lo que te acaba pasando es que te acabas comiendo muchas malas empresas, malas decisiones de inversión, simplemente por haber intentado copiar a otros. En resumen y como conclusión, la gran crisis que se viene, siempre va a haber una crisis en el futuro y uno puede estar diciendo todos los años, este año es el de la gran crisis y algún día acertará, pero no se puede saber, porque si lo supiéramos nos prepararíamos y no sería nada catastrófico. Eso es lo primero. Lo segundo, incluso en los entornos más malos, donde parezca que la economía se para, siempre podemos encontrar empresas que ganan más y más dinero. Pero para encontrar ese tipo de empresas hay que estar analizando empresas, hay que estar estudiando, hay que estar aprendiendo y hay que estar dedicando un tiempo que mucha gente no le quiere dedicar. Por tanto, ahí es donde viene el problema, que luego cuando viene la gran crisis no sabes ni las cosas que tienes en cartera ni por qué las compraste, te pones nervioso y vendes cuando no tienes que vender. Por tanto, mi consejo para la gran crisis es seguir haciendo compras temporales, estudiar empresas, aprender qué lleváis en cartera, qué tenéis y con eso vais a pasar mejor cualquier crisis que venga, psicológicamente lo vais a pasar mucho mejor porque solo compraréis empresas con las que estéis a gusto.
Y nada más, esta era la reflexión del domingo que quería compartir con vosotros y nos vemos la semana que viene. Un saludo.